Hola mis bellos amores celestiales, ¿cómo están cada uno de ustedes? Espero que muy, pero muy bien. Hoy, mis seres del cielo, que sean bienvenidos a este canal. Yo creo que el cielo debe de oler a rosas y jazmines, como cada uno de ustedes lo son para mi corazón. Por eso Esteban cortó estas rosas, porque yo siempre le digo que ustedes le dan perfume como los jazmines a mi vida. Por eso les quiero dar las gracias a cada uno. Y Esteban ayer, que yo también tengo las uñas llenas de tierra, estuvo cortando jazmines y rosas para ponerles para ustedes, para cada uno, porque es el olor que tienen ustedes para mi corazón. Y les agradezco mucho, 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 mucho estar cada día a mi lado. Hoy vamos a hablar de nuestro tarot de Telema. Pero antes les quiero decir bienvenidos a nuestro canal, a los que recién pasan por mi canal. Gracias también a todos los que están en mi canal y a todos los nuevos integrantes. Bendecidos sea cada uno de ustedes. Les contaré que ya he terminado de escribir el curso del tarot de Telema. Yo quisiera saber quiénes serían los que seguirían ese curso, pues aún debo hacer todo lo que el tarot en grande para poderles explicar todos los símbolos, porque es riquísimo en simbología, también gigantografías de tiradas. Ustedes también piensan que lo que se regala no es valorado. Me encantaría saber su opinión. Por favor, escríbanme en los comentarios. Gracias también por ayudarme a continuar con mi canal, dando alegría a quien sea merecedor. Por eso creé una cuenta también de Mercado Libre para Argentina y otra de PayPal para quien quiera ayudarme a ayudar con mi canal y con los diplomas a sus hermanos, para que todos puedan obtener sus diplomas, que luego nombraré a quienes colaboraron para seguir con este proyecto de darles diplomas y seguir con mi canal. Como me gusta que todo sea claro. Daré también las gracias públicamente a quien haga su colaboración. Primero me escriben a mi correo, como siempre, estebanvivianacursos@gmail.com. Somos profesores de distintas mancias. También estos para mí son los mejores cursos gratuitos con diploma que hay en todo internet, porque son gratis y dejo todo en ellos, porque enseño todo, todo, no me guardo nada. Por eso mi duda de que si, como me han dicho, que lo regalado no se valora, si ustedes no valoran o valoran lo que les doy, me gustaría saberlo. Bueno, yo soy la profesora Viviana Tosi, los que me conocen, y Esteban, el profesor Esteban Domínguez. Soy profesora de tarot egipcio, Rider White, angélico, Marsella, psicología social, grafoanalista, numeróloga, profesora en angiología, tarot angélico, cultura egipcia, profesora en gemoterapia, aromoterapia, estudios sobre mitos de Sudamérica, maestra en metafísica aplicada, profesora en astrología científica
y estudios de psicología transpersonal, expositora en numerosas conferencias, distinción de honor a la mejor tarotista del país y Latinoamérica. También tengo un diploma de honor por una carrera ejemplar. Hoy yo deseo ofrecerte los mejores cursos de todo lo que hemos aprendido en más de 35 años de profesión, totalmente gratuito y con diplomatura al finalizar los cursos, y ojalá les pueda dar diplomas a todo el mundo. Ojalá que los buenos corazones puedan colaborar. Por eso abrí una cuenta para los de argentinos de Mercado Libre y otra de PayPal para el exterior, para ver si podemos seguir con esto de seguir dando diplomas. Ustedes saben cómo hoy está Argentina, o sea que es poco fácil todo. Entonces me encanta llegarlo a hacer y poder ayudarlos a todos. Esto es totalmente gratuito. Estos son mis cursos y ojalá que les pueda dar diplomatura al finalizar los cursos. Y bienvenidos a la familia de Vivi y Esteban. Y muchísimas gracias por tu visita. Si te ha gustado, suscríbete al canal. Tu ayuda es una bendición para este canal. Si necesitan las listas de reproducción para comenzar desde la primera clase y no saltearse ninguna, debajo de mi correo, en la descripción, tienen donde me pueden escribir pidiéndome la lista de reproducción de algún curso. Por favor, díganme cuál y compartan mis videos, mis amores. Ayúdenme a crecer en mi canal. Y por supuesto, ¿qué estás pasando por aquí? Suscríbete a mi canal. Viviana Tosi, cursos con diploma. Y Esteban Domínguez también enseñó astrología y cursos de astrología, de angelología, de tarot de las hadas, de metafísica, gemoterapia, aromoterapia, runas vikingas, numerología y muchos cursos más. Entonces, bienvenida y bienvenido, y se los repito, al mundo de las energías angelicales de luz. Y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones. Mi país, Buenos Aires, Argentina. Mi correo electrónico estebanvivianacursos@gmail.com. Y seas bienvenido a este lugar. Si has llegado hasta aquí, significa que eres una persona la cual realmente está necesitada. Te invito a quedarte. ¿Quieres saber más sobre mis cursos online en YouTube? Entonces suscríbete a mi canal de YouTube para estar al día con todos mis videos. Escucha el video hasta el final, dale like a cada video. Responde las preguntas del video por separado, enumerándolas en la parte de los comentarios. Todos mis videos son cursos. Si no hay preguntas, haz un resumen de lo explicado en el video. Activa la campanita. No me estoy quedando en esto, sino después les voy a enseñar lo que he escrito para ustedes sobre el tarot de Telema, pero quiero que estos pasos los tengan bien claros. Utiliza las listas de reproducción para no saltarte ninguna clase. Cumpliendo todos estos pasos vas a recibir tu diploma. Apúntate a mis cursos online gratuitos con diploma. Ahora es opcional porque realmente en este momento no los puedo dar gratuitos. Yo había prometido 1000, he dado como 3000 diplomas gratuitos, pero ya en Argentina es poco fácil. Hay una inflación demasiado grande. Entonces, empieza tu formación, que recomiendo a todos los alumnos que quieran anotarse e iniciarse. Toma nota de lo que te parezca más útil del video,
Les dejo algunos de mis cursos con sus listas de reproducción. Y ahora, y otra vez, mis cielos maravillosos, gracias por estar aquí. Gracias y bienvenidas a la familia de Vivi. Muchísimas gracias por tu visita. Gracias. Tenemos hoy, luz y amor, me están diciendo mis ángeles de luz para ustedes, que me estaba olvidando. Luz y amor para todos, dicen nuestros amados ángeles de luz. Luz y amor para todos, dicen nuestros amados ángeles de luz. Gracias por estar aquí, Viviana Tosi y Esteban Domínguez, que está trabajando en este momento. El tarot de Telema, riquísimo en simbolismo, esotérico y magníficamente ilustrado. Se presenta como un hechizo encantado. Sus cartas nos inspiran y guían mientras exploramos el simbolismo de la oscuridad y la luz del amor y las dificultades. Toda su simbología, aunque aparentemente fantástica, medieval y renacentista, encuentra sus bases en el tarot de Rider White o Rider Smith. En este sentido, esta baraja se presenta como una interpretación del tarot de Rider Smith, o más bien una nueva interpretación de ese tarot. En este caso, en una edición de lujo, el tarot de Telema se apoya en las bases tradicionales, arraigadas en la baraja de White, al tiempo que nos presenta imágenes nuevas, bellas y evocadoras, con otros simbolismos. Las cartas del tarot de Telema son ligeramente más anchas que las cartas de las barajas de tarot ordinarias. Son de excelentísima calidad. Miren lo que es esto. Son ni duras ni muy flexibles, en un papel divino. Me encantan, las amo. Es una baraja muy versátil. Son la calidad rígidas y lo suficientemente flexibles como para ser barajadas con facilidad. La calidad de impresión es extraordinaria, los colores profundos, vivos y nítidos. El tarot de Telema es una baraja muy versátil, estando lo suficientemente cerca del tarot de Rider White Smith para ser adecuado a los principiantes, como es lo suficientemente diferente para hacer un descubrimiento para los practicantes más avanzados. Este tarot pertenece a la trilogía de Telema, que se compone de Telema Tarot, Arcanum Tarot y termina con Millennium Tarot. Este tarot de Renata Letcher revela la magia y los sueños que se encuentran en estas imágenes, haciendo que la cubierta sea adecuada tanto para los entusiastas de Tot como para los principiantes. La baraja tiene 78 cartas, las letras son en inglés. El idioma tiene un librito, pero no dice nada prácticamente. Es en inglés, español, italiano, francés, alemán y portugués. El autor es Renata Letcher, el editor Lo Escarabeo. Productos relacionados por el artista y el experto del tarot de Telema. La baraja está tejida como un hechizo encantador. Las cartas, carta por carta, a la tradición del tarot de Telema, que son maravillosas. Un tarot con inteligencia, inspiración, poder mágico. Dejé que las cartas evocadoras de esta baraja sean tu guía,
mientras explorás el límite entre la luz, la oscuridad, el amor y la lucha. Esto no es una sesión de tarot, ustedes ya saben que a mí los interactivos no me gustan. Si algún día hago alguna tirada online, van a ser que todas las personas que estén en mi canal, que pueda hacer un vivo, ¿no? Eso va a pasar un tiempo todavía. Eh, entonces vamos a hacer tiradas personales, una pregunta por cada uno de ustedes y serán personales, ¿sí? Y yo les explicaré qué está pasando, pero personales. Y Esteban, ay por Dios, cómo tira las cartas Esteban. Una vez me dijo hasta la ropa, el color de la ropa interior que tenía una clienta nuestra, una paciente. Esto se los cuento, pero después no se lo cuenten a Esteban, porque después le escriben y le cuentan. Ustedes saben que él ve más allá, es totalmente clarividente. Y eso que en este momento no se está dedicando, lo va a hacer en el mes de diciembre, los días viernes, a tirar cartas. Pero hace muchos años que no nos dedicamos por mi salud, que estoy muy enferma, ustedes lo saben, muchos lo saben. Y el tiempo que me quede se los estoy dedicando con todo el amor de mi alma a ustedes, a ustedes. Y el dinero que tengo también se los dedico a ustedes. Lo pongo para cada uno de ustedes. Entonces, como no es una sesión de tarot en un manual para conocer el significado de las cartas, es un arte, es realmente adivinación, es gimnasia imaginativa, son cálculos de probabilidades, es una habilidad de asociar ideas con símbolos, significados al derecho y al revés con símbolos y con numerología. Son las cartas que adivinan, o es una herramienta que utiliza el lector o la lectora para interpretar su don profético. Bueno, yo tengo ese don que es de profetizar acontecimientos futuros. Informate en qué consiste este arte adivinatorio que tiene origen en la noche de los tiempos. Después tú decides tomarlo en serio o como un juego. O sea, entonces, el tarot compone de 78 cartas, 22 arcanos mayores, 56 arcanos menores. Cada carta también tendría en mi curso la explicación del significado de cada carta del tarot, de las figuras, la numerología, la astrología, el significado de cada una de las cosas, de por qué una ventana, por qué rejas, por qué el oro, por qué lo tiene agarrado el oro. Esa es una interpretación, por qué la mesa. Este es el 3 de oros, entonces les tengo que explicar los por qué y qué quiere decir cada cosa. Por ejemplo, el libro más antiguo que se conoce es el Tarot de los Bohemios y son hojas o láminas formadas en libros rescatadas de las bibliotecas egipcias. Los grandes magos posteriores y célebres adivinos encargaron de mantener esta tradición. Les voy a dar un poquito de mi introducción. Aluden los magos que si supiéramos que es una obra del antiguo Egipto, cuestión que no dudo, un libro milagroso salvado de la destrucción, un compendio de sus doctrinas, eso es lo que escribo yo, un compendio de cada curso que les doy. Entonces, un libro milagroso, esto es maravilloso. Son famosos los tarot de Teila,
utilizados durante la Revolución Francesa, el tarot de Grasalius, el italiano, el de Besacom, el tarot de Marsella, etc. Ustedes saben que yo tengo un libro y las cartas diseñadas y pintadas que se llaman Por mí, el tarot de las rosas azules, que tiene más o menos 20 y pico de años y nunca lo publiqué. Sí está inscripto. Como todo lo que hago lo lleva a que, bueno, hacerle copyright, porque he perdido mucho ya. Mucho he dado. Y la gente a veces, yo soy con un alma inocente todavía, a pesar de mis años, a pesar de las cosas, de la vida, en algunas cosas tengo mucho amor y mucha inocencia. Y mi amor hoy es solamente para ustedes. Entonces, sabemos ya que el tarot de Visconti Sforza, por ejemplo, en 1415, pintado por Bonifacio Bembo, recibió 1500 piezas de oro por un solo juego que aún se conserva en la Academia Carrara de Bérgamo, el tarot de Gringoner, compuesto por 3 juegos de naipes como regalo al rey Carlos VI de Francia. Aún se conservan 17 cartas del tarot en los archivos de la Biblioteca Nacional de París. Es en esta época cuando las láminas, hasta ahora utilizadas, se transforman en lo que actualmente se conoce como naipes. El tarot de Telema es muy rico en simbolismo esotérico, mágicamente inspirador y con unas ilustraciones de una belleza excepcional, porque no vieron el mío, porque es el mismo tipo de papel, pero ya tiene más de 20 y pico de años. Podría decir que el tarot de Telema es como un hechizo encantador. Deja que las cartas evocadoras de este novedoso diseño sean guía a medida que explora el borde entre la luz y la oscuridad, el amor, la lucha. Tarot e introducción. Son bellísimas las cartas. Yo conocí el tarot desde muy pequeña. Luego estudié muchos, pero muchos años. Y así aprendí mucho más. Espero que este video te sirva de mucho, ya que es para ti. Para que seas un tarotista, trataremos de hacerlo lo más fácil posible, ya que cuando empiezas se toma un poco complicado. Tan solo tenés que practicar. El tarot es un juego de cartas que posee una carga simbólica y cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Según los estudios del tema, guardan relación con las antiquísimas culturas caldea y egipcia. La cartomancia o arte de leer el significado oculto de las cartas podría derivar de la ciencia cabalística hebrea o del libro del tarot de los antiguos egipcios. Es una baraja europea, antigua, se conoce de data del siglo XIV, posteriormente, ya termino chicos, a mediados del siglo XV. El pintor italiano Bonifacio Bembo pintó una familia, ¿me entienden? Entonces, son escenas de personajes del mundo medieval. La familia era de nombre de Milán. Un mazo de cartas le pintó cuyo nombre era Tarocchi. Este era un juego de 4 palos de baraja con 14 cartas que ilustran diversas escenas y personajes del mundo medieval.
tales como el Papa o el Emperador, llamados triunfos. Más tarde los triunfos corresponderían a los llamados arcanos mayores de los tarots actuales. En el siglo XVIII, Kurt de Gödelin, un gran estudioso y apasionado del tema, investigó la posible relación entre este juego de cartas y la cábala hebrea. Asimismo, filósofos y ocultistas y artistas indagaron en sus claves secretas, mis cielos. Cabe destacar los trabajos del ocultista Papus, que estableció, miren qué bella carta, y esta, la torre, es hermosa. Ay, 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 mi memoria. Bueno, cabe destacar, como decía, como me quedo con la memoria, en los trabajos del ocultista Papus, que estableció una analogía con la numerología, destacando la relación existente entre las 22 láminas de arcanos mayores y las 22 del alfabeto hebreo. En efecto, nunca en el pasado había existido tantos tarotistas como en la antigüedad. Si bien es cierto que siempre fueron muy populares las gitanas que leían el Porvenir, el mundo del tarot ejerce, ¿cómo les puedo decir?, una gran fascinación. El que toca el tarot no lo puede dejar nunca más. Se muere, a pesar de que pueda hacer fraude a algunos y de que actúen en él algunos pícaros, después de esos conozco mucho, a jugar con las esperanzas de la gente, ajenas, ¿no? Por supuesto, porque si jugaran con los que dicen mentiras. Pero también existen grandes estudiosos del tema y valiosos profesionales con materiales que pueden ofrecer claves para tu vida, revelaciones importantes para la vida individual, una orientación psicológica que te permita encontrar un sentido profundo a nuestras vidas, más allá de lo superficial o intrascendente. Y para continuar, podemos mencionar varias versiones, que ya vi algunas, del tarot que no está de más mencionar, y sobre el tarot egipcio, que ya está completo, el tarot de Marsella también completo, el tarot de Rider, que lo vi completo, que les diría que lo empiecen a ver, el tarot de Rider, el que quiera hacer este tarot, lo vamos a hacer si Dios me da vida y salud para podérselos dar. Durante este año que viene, que sería el 2023, esta sería como si fuera la primera clase. Depende de cómo vayamos también manejando la parte económica, porque todas estas cartas se tienen que hacer en gigantografías, igual como las tiradas, mucha más luz, un nuevo aparato para filmar que necesito, que todavía no me pude comprar un celular nuevo. En Argentina las cosas no son fáciles y me lo prestan o lo alquilo a veces también para poderles dar sus clases como son merecedores, porque yo no estoy atendiendo gente. Si atendiera gente tendría un celular muy fácilmente. Pero en el mes de diciembre de este año sí vamos a atender con este. Para continuar podemos mencionar también el tarot esotérico y el tarot de Belín, que también se los puedo dar. Miren lo que es la carta del mundo, miren lo que es el paje de espadas, el 9 de bastos, miren el 8 de oros, los enamorados, el 5 de bastos, el 6 de bastos. Es una belleza. Y miren la emperatriz, qué belleza.
son cartas realmente divinas, son para cada uno de ustedes, porque yo sé que ustedes son para mí mis bellezas, mis rosas y mis jazmines. Los bendigo con todo el amor del mundo, como si todos ustedes estuvieran debajo de mis manos, como si fueran estas rosas y estos jazmines tan divinos que tengo, los estoy bendiciendo en el nombre del arcángel Miguel, en el nombre del arcángel Rafael, para que tengan salud, protección, en el nombre del arcángel Zadkiel, en el nombre del arcángel Chamuel. Los bendigo y que los protejan cada uno de mis ángeles de luz. Luz y amor para cada uno de ustedes. Benditos sean mis amores. Gracias.